desde algunas semanas en torno a La ciudad de los perros. Hoy día vamos ya a ingresar a la novela de una manera más directa, ¿sí? Empezaremos, sin embargo, primero viendo un poco la biografía y la literatura en general de Mario Vargas Llosa. Y con ese panorama nos acercaremos a La ciudad de los perros, a la novela que es el centro del examen. Entonces, vamos a tener esos dos momentos. Vamos a ver todavía, en el caso de la novela, los puntos son generales, pero son muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con el argumento y tiene que ver con los temas. Pero tengan muy en cuenta que la mejor manera de acercarse a esa novela es leyéndola. ¿Ah? Pueden ustedes encontrar resúmenes, ¿ya? O clases, o lo que fuere con respecto a la novela. Pero lo que nunca ningún profesor ni ningún resumen va a poder sintetizar, ¿ah? Es la estructura que tiene la novela. ¿Ya? Eso solamente se descubre leyendo. Entonces, por lo tanto, es muy importante que ustedes se aventuren, pues, a leer esta novela. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. La primera parte de nuestra sesión de hoy corresponde a Vargas Llosa. Vamos a ver brevemente la vida, la obra de este escritor peruano. Ahora, el objetivo de esta sección no es ver con detalle toda su existencia ni ver todas sus obras, sino es la de detectar elementos que nos permitan acercarnos a la ciudad de los perros. ¿Ya? Debemos de encontrar aquí algunas pistas, ¿ya? Que nos lleve a ingresar con nuestra lectura a la novela La ciudad de los perros. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, digamos, y el sentido de esta sección de la clase de hoy. Mario Vargas Llosa, escritor peruano, representante, ya lo vimos la clase pasada, representante del boom, ¿sí? Va a distinguirse sobre todo a través de dos dimensiones muy importantes que vamos a destacar aquí y que nos van a ayudar, como les vengo diciendo, a ver, a ingresar, a leer La ciudad de los perros. La primera dimensión de Vargas Llosa es la que destaca sobremanera y la que estábamos conversando también la clase pasada, que es la del escritor, la del literato, ¿sí? Dentro de esa vertiente de escritor, ¿sí? Vamos a encontrar dos facetas en Vargas Llosa. Por un lado está la del narrador, ¿sí? La del compositor literario, ¿sí? Que nos ha entregado múltiples novelas, y también cuentos y también obras teatrales. Y está la otra faceta del escritor que es la del crítico literario, la de el hombre que reflexiona en torno al quehacer literario. Y él en esa faceta ha aportado textos muy importantes que más adelante inclusive vamos a recordar algunos, ¿sí? Que han resultado siendo guías medulares, ¿no? A otros escritores o a otros críticos literarios también, ¿no? Textos muy importantes que ayudan a la comprensión del quehacer literario, ¿no? Narrativo sobre todo. Entonces, en estas dos facetas, tanto como escritor, tanto como crítico literario, Vargas Llosa ha sobresalido. Obviamente ha sobresalido más como narrador. ¿Y por qué? Porque la narrativa de Mario Vargas Llosa es innovadora, ¿no? O, bueno, dentro de su época, ¿no? Fue innovadora, ¿no? Y en ese sentido va a alcanzar un grado enorme, un nivel mundial, un reconocimiento internacional. Entonces, aquí encontramos dos elementos, ¿ya? Muy importantes en Vargas Llosa. Uno, su reflexión crítica, ¿ah? Que nos va a ayudar a comprender algunos aspectos de la novela. ¿Ah? Ya lo vamos a ver, en un segundo vamos a seguir adelantando por ahí. Y el otro aspecto, la otra faceta, es la del escritor innovador. Esto ya lo veníamos viendo, pero es un factor muy importante en La ciudad de los perros.
No olviden ustedes que esta novela, La ciudad de los perros, inaugura el boom hispanoamericano. Es la novela que inicia el boom hispanoamericano, el momento de la enorme explosión de esta literatura hispanoamericana, de esta nueva narrativa hispanoamericana que está innovando, que está transformando, modernizando la novela y en ese sentido La ciudad de los perros se convierte en una novela representativa. Entonces, ese factor de la técnica narrativa, de la experimentación, ¿sí? De la innovación técnica, esa faceta de la novela tiene que ser estudiada. ¿Ah? No nos podemos quedar solamente con el argumento, no nos podemos quedar solamente con los temas. Y es por eso, ojo, que la siguiente semana vamos a dedicar toda una clase para analizar las técnicas narrativas en la novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque, repito, en La ciudad de los perros, ¿no? Porque, repito, esa es una faceta fundamental en el escritor y en esta novela. Muy bien. La otra dimensión, porque acabamos de ver la dimensión literaria, que se divide en la fase de crítico literario y la de narrador, la otra dimensión de Vargas Llosa es la de el actor político. ¿Sí? Vargas Llosa fue un escritor que en gran medida se vinculó a los diversos conflictos o devenires políticos de la historia hispanoamericana. Tal vez el evento más elocuente de esta dimensión de Mario Vargas Llosa sea que en el año de 1990 postula a la presidencia del Perú, pero ya su participación política, repito, venía desde muy atrás, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los momentos iniciales de su escritura, cuando está vinculado, ¿ah? Con los ideales, ¿ah? De la Revolución Cubana, ¿no? Que, de los cuales va a renunciar más adelante, pero para tomar una postura contraria y también crítica y política, ¿no? Va a renunciar, pero nunca se va a desvincular, ¿no? De esa perspectiva de crítica, de evaluación social, de postura política que él va a evidenciar. En ese sentido, esa faceta no la podemos tampoco desligar de las obras literarias de Vargas Llosa. Cada vez que ustedes ingresen a un texto literario de Vargas Llosa, siempre vamos a encontrar esa dimensión, esa perspectiva crítica, sociológica, ¿sí? Que nos va a mostrar. Y por supuesto, entonces, la ciudad de los perros no puede desligarse también de esa perspectiva. Y de eso ustedes sin duda se habrán dado cuenta, ¿no? O sea, al ir leyendo la novela, cómo esta obra nos va mostrando a nosotros todo un análisis, ¿no? Nos va dando una visión, digamos, sociológica de nuestra o de la realidad que describe, ¿no? Entonces, esos son las dos perspectivas o las dos facetas que debemos de rescatar de Mario Vargas Llosa, la del escritor innovador y la del escritor comprometido, político, mejor entender, que piensa que la literatura tiene un objetivo y eso es transformar, ¿no? Y eso es abordar de manera crítica la sociedad. Muy bien. Con esa identificación, ¿ah? Del carácter del escritor, vamos a acercarnos entonces ahora al nivel de sus obras para plantear algunas características que forman parte de su narrativa en general, ya, de su narrativa en general, para ir rescatando algunos elementos que nos permitan leer La ciudad de los perros. ¿Ya? Ya hemos rescatado dos, el carácter innovador, la visión sociológica. Ahora vamos a ingresar a ver otros rasgos más de la narrativa de Vargas Llosa. Ahora, sin embargo, creo necesario, antes de ver estas características, destacar dos momentos en la narrativa de Vargas Llosa. ¿Sí? Probablemente otros críticos le añadan más fases a la narrativa de Vargas Llosa, por supuesto que sí, sin duda, pero para hacer esto de manera más clara, vamos a distinguir dos fases que me parece son muy marcadas. La primera, que involucra sus primeras obras, ¿ya? Abarca aproximadamente desde fines de la década de los 50 hasta al inicio apenas de la década de los 80. Es decir, desde sus primeros textos narrativos, ¿ya? Como
bueno, antes de La ciudad de los perros está Los jefes, que es un libro de cuentos, pero marquemos el inicio en La ciudad de los perros, hasta la publicación en 1981 de La guerra del fin del mundo, ¿no? En esa primera etapa vamos a encontrar obras como las que he mencionado y también La Casa Verde y también, por ejemplo, Conversación en la Catedral. Esta fase, en esta fase encontramos al Vargas Llosa más osado, al Vargas Llosa más aventurado en la escritura, más experimental, más aventurero en la narración. La segunda fase, que va de los 80 para adelante, no quiere decir que presente obras menores de ninguna manera. Son obras muy sobresalientes, ¿sí? Como por ejemplo La fiesta del chivo, pero que ya, digamos, no tienen ese espíritu, ¿sí? No tienen esa voluminosidad que tienen las primeras novelas, ¿no? El narrador sigue, por supuesto, desarrollando sus temas, pero ya no llega a este nivel, repito, osado, ¿no? A este nivel totalizador de la realidad, que es el que pretende el primer Vargas Llosa, ¿no? Entonces, me parecía necesario hacer esta distinción porque las características que vamos a mencionar, ¿sí? Muchas de ellas van a encajar con la primera etapa. En cambio, si ustedes están leyendo novelas de Vargas Llosa en la segunda etapa, muchas de esas características no las van a encontrar, ¿ya? Porque responden más, repito, a esta primera etapa, estas primeras obras, más ambiciosas, más osadas, como digo, más experimentales, quizá también podríamos decir, de toda la narrativa de Vargas Llosa. Bien, hemos dividido las características narrativas de Vargas Llosa en dos grandes grupos, ¿ya? En dos grandes grupos. Siguiendo, en gran medida, los dos pilares que habíamos identificado cuando vimos a el autor. ¿Recuerdan? La dimensión del innovador narrativo y la dimensión del escritor que se involucra de manera política, ¿no? Una visión crítica. Muy bien. Esos dos, esos dos pilares que vimos van a estar en gran medida representados también en sus obras narrativas a través de estas dos características. La asimilación e innovación técnica, y ese va a ser uno de los grandes valores de la novela de Vargas Llosa, y el carácter realista del autor. ¿Sí? La semana pasada lo mencionaba, aunque de manera un poco como comentario, que Vargas Llosa era un escritor realista. Ahora vamos a ahondar un poco más. Este aspecto de la innovación técnica de la novela, de la propuesta técnica de las novelas de Vargas Llosa, como les mencioné hace un momento, lo vamos a ver de manera bastante detallada la siguiente semana, porque es una faceta muy importante en la narrativa de Vargas Llosa y por eso le vamos a dedicar una clase entera y es más, centrándonos en La ciudad de los perros sobre todo. Así que solo lo mencionamos y destacamos su importancia y valor. Vamos por esta otra característica que tiene que ver con el sentido del realismo en Vargas Llosa. Muy bien. Una primera característica de la narrativa de Vargas Llosa es la búsqueda o la aspiración de objetividad. ¿Sí? Es un narrador que aspira a la objetividad. Y esto, ¿sí? Tiene que ver con los antecedentes de Vargas Llosa, ¿sí? Vargas Llosa, en su fase de crítico y estudioso literario, compuso una obra que resultó siendo medular dentro de su escritura, ¿sí? Una obra que es un estudio, en realidad, sobre la novela Madame Bovary, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Madame Bovary es la novela de Gustave Flaubert, el padre del realismo, el más grande representante del realismo francés del siglo XIX. En ese sentido, Vargas Llosa impacta tanto Flaubert en Vargas Llosa que muchas de las ideas y de las aspiraciones del realismo francés vamos a encontrarlas en Vargas Llosa. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del realismo del siglo XIX, hacia algunas clases bastante atrás, destacábamos algunas características importantes? Entre ellas estaba la aspiración a la objetividad,
¿no? Recuerdan el realismo, ¿no? Oponiéndose al subjetivismo romántico, el realismo aspira a la objetividad, el realismo nos describe de manera minuciosa, recuerden, con pretensiones fotográficas la realidad, ¿no? Es decir, con mucho detalle, y una visión sociológica sobre la realidad. Esos aspectos, ustedes han estado leyendo la novela, esos aspectos están presentes claramente en la narrativa de Vargas Llosa. Entonces, en ese sentido, Vargas Llosa va a tomar esa perspectiva del realismo del siglo XIX y vamos a, por eso, distinguirlo a él como un escritor realista. Y una de esas muestras del carácter realista del escritor es, por ejemplo, la aspiración a la narración objetiva. A la narración objetiva. Es por eso que, por ejemplo, ¿no? En el narrador de La ciudad de los perros o en la novela La ciudad de los perros va a sobresalir el narrador objetivo. ¿Recuerdan este cuadrito que les estoy mostrando acá? Este cuadrito lo vimos en la semana 9 cuando distinguíamos los tipos de narradores, ¿no? Y en los narradores, ¿ya? Que estaban fuera de la historia, recuerden, los que no tenían participación en la historia, distinguíamos entre el omnisciente y el objetivo. El omnisciente lo hemos estado viendo y lo hemos estado identificando en gran medida con la narrativa tradicional, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Ciro Alegría y lo vinculamos también con el regionalismo y demás. Muy bien. En el caso del narrador objetivo, este se va a identificar más con la narrativa moderna, sobre todo en el caso de Vargas Llosa, con su narrativa. Este narrador objetivo, recuerden ustedes que solo se concentra en la descripción de los hechos, sin opinar, sin proyectarse, sin emitir juicios. Se trata de un narrador que solo contempla con detalle la realidad. Entonces, ese es un narrador que va a predominar en Vargas Llosa, por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿no? Más adelante lo vamos a ver con mucho mayor detalle ese aspecto del narrador objetivo. ¿Por qué? Pero no está solo, en La ciudad de los perros no está solo, ¿no? En lo que vamos a ver en La ciudad de los perros es que vamos a encontrar varios tipos de narradores, entre los cuales va a predominar el narrador objetivo. Ya, con eso dice bastante sobre la pretensión de objetividad del autor, pero también el hecho de que nos muestre varios narradores, por ejemplo, en La ciudad de los perros, es también una aspiración de objetividad, porque tengan ustedes en cuenta que no solamente vamos a tener al narrador objetivo, sino también a narradores personajes y además también la presencia por ahí del narrador omnisciente. Entonces, ¿qué es lo que significa la presencia de varios narradores en la novela? También una evidencia de la aspiración a la objetividad. Claro, porque ¿qué es lo que predomina en la narración tradicional? El narrador omnisciente. ¿Eso qué quiere decir? Una sola perspectiva. Y el narrador omnisciente, recuérdenlo ustedes, por más objetivo que pretenda ser, el narrador omnisciente siempre muestra un grado de subjetividad, un grado de parcialidad. Y eso lo vimos en el caso de Ciro Alegría. Entonces, cuando Vargas Llosa pretende enfocar los hechos desde diversas perspectivas, ¿ya? Trata de brindarnos una visión más completa. Y al hacerlo, está intentando ser más objetivo, ¿me dejo entender? Evitando caer en la única perspectiva, ¿no? Es decir, tratando de evitar caer en el subjetivismo del dominio de una sola perspectiva, ¿no? Que sería, por ejemplo, un solo narrador, ¿no? Todo contado en primera persona, ¿no? Entonces, todo contado desde la perspectiva del, no sé, del BOA, por decirlo. Entonces, lo que tendríamos sería una visión subjetiva, una visión parcial. Entonces, lo que hace Vargas Llosa es tratar de enfocarlo de diversos lados a través de varios narradores y con ello lograr, ¿sí?, una mayor objetividad en la descripción de los hechos, ¿eh? Entonces, tenemos predominio del narrador objetivo, multiplicidad de voces o narradores y además gran detalle y minuciosidad en la descripción, ¿no? Porque recuerden que Vargas Llosa es muy detallado a la hora de describirnos los ambientes, los espacios, el colegio, Bellavista, Miraflores, Lince, La Victoria, nos describe las calles, inclusive esa zona de donde vive
donde va a vivir Alberto, ¿no? En la zona de Miraflores está escrito las calles con bastante minuciosidad porque ese detalle, repito, es también contribuyente a esa intención de objetividad de la novela. ¿Sí? Muy bien, entonces, carácter realista, ¿sí? Carácter realista. Muy bien. Vamos con la siguiente característica, que es una realidad imaginada, ¿sí? Una realidad imaginada. A ver, esta frase tiene que ver con lo siguiente. A ver, es muy clara, pero tengan en cuenta lo siguiente. A ver, para Vargas Llosa, ¿ya? La novela es una ficción, es decir, es un invento de la imaginación, es un invento de la imaginación. Pero ese invento de la imaginación no es otra cosa que una representación o una simbolización de la realidad. En ese sentido, la novela que crea un mundo, lo imagina, toma sus elementos de la realidad. Entonces, no hay ninguna novela que esté desprendida de un antecedente en la realidad. Todas siempre tienen un vínculo con la realidad. Pero lo que nos presenta la novela no pretende ser la realidad en sí misma, sino una recreación de esa realidad. El autor nunca va a alcanzar la reproducción de la realidad. El narrador nunca va a alcanzar la reproducción de la realidad. Eso Vargas Llosa lo tiene clarísimo. A lo más que puede alcanzar el narrador es a recrearla, es decir, a imaginar esa realidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? El mundo de la ciudad de los perros, ¿sí? Nos presenta a nosotros espacios que nos acercan a esta realidad, ¿no? Que les mencionaba, el colegio, la ciudad misma, ¿no? Las calles, pero los personajes no existen, pues, ¿no? Alberto, el jaguar, el poeta, son personajes ficticios, ¿no? Pero esos personajes ficticios nos representan la realidad. En ese sentido, toda obra literaria es una realidad que el autor imagina, es decir, crea. ¿Entender? Toda ficción es un intento de imaginar la realidad, ¿no? Ese es el sentido del realismo de Vargas Llosa. ¿Me dejo entender? No es, su narrativa no tiene pretensiones fotográficas, ni verídicas, ni pretende de que todo lo que cuente esté claramente documentado y no, no. Lo que él es consciente es de que toda narración es un acto de imaginación, es un acto de creación, pero esa creación va a tomar elementos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de los perros, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de ese carácter testimonial que puede tener la novela. Inclusive llegan a identificar, ¿no? Alberto es Vargas Llosa, el poeta es el esclavo es tal, el jaguar es tal, el profesor es tal, pero la novela no pretende ser eso. La novela pretende mostrarnos personajes que simbolicen elementos de la realidad, no que los reproduzca. Entonces, es el sentido que tiene estas novelas de Vargas Llosa. Son realidades que nos permiten, ¿sí?, representar, interpretar la realidad. Y en ese punto, y en ese punto, viene también otra idea muy importante de Vargas Llosa y que siempre debemos de tener en cuenta cuando leemos alguna de sus novelas. Y es que esa realidad imaginada de las novelas tienen un objetivo. Y ese objetivo es producir en el lector una reflexión sobre su vida, sobre su entorno, sobre su propia realidad. Esta última idea que estamos señalando, Vargas Llosa la desarrolla ampliamente en este texto que aquí hemos propuesto, que se titula La verdad de las mentiras.
La idea es muy concreta, la voy a sintetizar de esta manera. Para Vargas Llosa, toda obra literaria es una mentira. Pero ojo, una mentira no en el sentido moral, sino una mentira en el sentido de representación, es decir, es una ficción. ¿Ah? Toda obra literaria es una mentira porque es una ficción. ¿Ah? Es decir, es una creación de la imaginación del autor. Bien. Pero esas mentiras, dice Vargas Llosa, ¿sí? Nos permiten develar las verdades de nuestro mundo. Es decir, toda ficción nos permite conocer nuestra realidad. Toda novela nos lleva a entender nuestro entorno. En ese sentido, Vargas Llosa le está dando una función a la novela, le está dando un objetivo, una finalidad. Las novelas no son meras recreaciones, sino son obras que estimulan la reflexión del lector, que nos llevan a hurgar y a reflexionar en torno a la realidad. Recuerden lo que les mencionaba hace un momento cuando hablábamos de ese carácter realista y de las influencias del realismo francés. Ahí está, pues el carácter sociológico. La novela tiene un fin, y ese fin es analizar, es criticar, es abordar la realidad. Fin sociológico. Y para Vargas Llosa ese es el objetivo de sus obras. Y desde esa perspectiva también debemos de leer nosotros La ciudad de los perros. La novela La ciudad de los perros no es simplemente una serie de aventuras juveniles, ¿ah? O truculencias, ¿no? De los cadetes, o simplemente es un testimonio del autor, no. La novela es una reflexión sobre la realidad. La novela se está planteando ahí, permítame esta frase, como una metáfora de nuestra realidad, que el lector debe de interpretar, porque el objetivo es precisamente descubrir esa estructura social, describir cómo se constituye nuestra realidad, que ese es el objetivo principal que Vargas Llosa adjudica a las obras literarias. Bien, entonces, también desde esa perspectiva hay que acercarnos a La ciudad de los perros. Bien, otra característica de la narrativa de Vargas Llosa es el empleo de varios tipos de lenguaje. Tiene que ver con el uso de diversos códigos de carácter, tiene que ver con recursos del lenguaje, no registros del lenguaje, tiene que ver con un tono paródico, humorístico, periodístico, histórico, político, que el autor va a ir empleando en sus obras y cuyo objetivo es también contribuir a el realismo de la novela, ¿no? Esto, por ejemplo, es en gran medida afín a lo que, y esto lo digo para explicarlos, en gran medida afín a lo que vimos la clase pasada cuando hablábamos de Ciro Alegría, ¿no? Y señalábamos cómo en el caso de Ciro Alegría teníamos la representación de los modos de habla, ¿no? De que diferenciaba al el narrador de los personajes comuneros. ¿Y cuál era el objetivo? Mayor realismo, ¿no? Aquí estamos también hablando de algo que tiene el mismo objetivo, ¿no? Muy bien. Y el último concepto que vamos a trabajar es el de novela total. Es el de novela total. Es un concepto que Vargas Llosa desarrolla en uno de sus textos de crítica literaria también importantísimos, titulado Historia de un deicidio. Es un texto en el cual Vargas Llosa analiza la novela de García Márquez, Cien años de soledad, y propone dicha novela como la novela total hispanoamericana. Muy bien. ¿Qué es una novela total? Lo explicamos a través de un ejemplo contrario, ¿ya? Es decir, permítame recordar, por ejemplo, una novela que habíamos estado comentando hace algunas clases y que ustedes, tal vez algunos de ustedes habrán leído, es Las cuitas del joven Werther, ¿sí? O Werther simplemente, o Werther, ¿no? Werther. Muy bien. En esa obra, recuerden, observábamos nosotros los conflictos sentimentales del personaje, ¿ya? Ese era el objetivo, digamos, ¿no? El despertar del deseo amoroso, ¿no? La contemplación, la frustración, etcétera. Conflicto amoroso, ¿no? Sentimientos. En ese sentido, la novela Las cuitas del joven Werther
se centra únicamente en una dimensión del personaje, aborda el conflicto desde una perspectiva del personaje, que es, por ejemplo, la dimensión sentimental. De Werther no vemos su dimensión política, no vemos su dimensión familiar, no sabemos nada de sus padres, creo, o al menos no se desarrolla. No vemos la dimensión sociológica del personaje, no vemos la dimensión histórica, solo se centra, el conflicto solo se centra en la dimensión sentimental del personaje. Esa novela, como la de Werther, podríamos llamarle una novela unidimensional, es decir, que solamente se concentra en describir el conflicto en una dimensión del personaje, nada más. En cambio, la novela total pretende describir los conflictos o el conflicto del personaje a través de observarlo desde diversas perspectivas o diversas dimensiones de su existencia. No solamente una, sino de todas las posibles. Sentimental, público, histórico, familiar, social. Una novela, para muchos emblemática de este concepto en Vargas Llosa, es Conversación en la Catedral. ¿Ya? Es una novela que no hemos trabajado ni tampoco la vamos a trabajar, pero brevemente la voy a usar como ejemplo. En esa novela, Conversación en la Catedral, el personaje principal es Santiago Zavala. La novela nos describe todas las fases de Santiago Zavala. Niño y sus conflictos con el padre, joven, el conflicto con los padres y el conflicto político con la dictadura. Luego viene el periodista, ¿no? Ya más adulto, ¿no? Y luego viene el esposo y el trabajador, digamos, continúa trabajando en el periodismo, pero un trabajador ya más, digamos, más reposado. Y entonces, a lo largo de la novela, el conflicto que desarrolla el personaje es descrito desde su perspectiva familiar, su relación con el padre, desde la perspectiva política, ¿no? Cuando él se vincula con grupos que están en contra de la dictadura, desde una perspectiva histórica, ¿no? Por la visión que nos presenta, desde una perspectiva social, ¿no? Hay conflictos también sociales, ¿no? El padre quiere que él no, alcance un estatus y él no, él prefiere, ¿no? Como, por ejemplo, cuando discuten sobre dónde va a estudiar, ¿no? El padre quiere que se vaya a la católica y el otro dice, no, me voy a San Marcos. Hay también una dimensión que tiene que ver con lo sentimental, es decir, encontramos la descripción del conflicto del personaje descrito desde diversas perspectivas, logrando así una visión de totalidad, ¿sí? Esa es la idea de la novela total en Vargas Llosa, que la podemos encontrar en esta obra mencionada. Tal vez muchos también la adjudican, por ejemplo, de manera clara en La Guerra del Fin del Mundo. En el caso de La Ciudad de los Perros, en el caso de La Ciudad de los Perros, digamos que la novela aspira a este concepto, aspira a esta visión de totalidad, porque vemos, por ejemplo, el conflicto de los cadetes descritos no solamente en el ambiente del colegio, sino también, por ejemplo, nos proyecta a nivel familiar, ¿no? Recuerden la pobre experiencia de Ricardo, ¿no? Con su padre machista que lo quiere, pues, según él, ¿no? Volverlo un hombre. Y a la vez también nos brinda una visión social, ¿no? Y a la vez también nos brinda una dimensión sentimental, ¿no? Ahí va a estar presente Teresa. Entonces, la novela La ciudad de los perros es una novela que pretende esta visión de totalidad, pero que no llegaría en tal caso al nivel de novela total como en el caso de las novelas antes mencionadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace falta o digamos no está pronunciada de manera significativa la dimensión política dentro de la novela, ¿no? No hay esta dimensión política que, digamos, que es importante, ¿no? Y daría un matiz diferente a esa visión. Pero tengamos muy en cuenta, ¿no? En el caso de La ciudad de los perros, esta pretensión de totalidad, ¿ah? Esta manera de ver al personaje desde diversos ángulos, ¿sí? A través de los cuales trata de explorar estos conflictos que el personaje atraviesa. Muy bien,
con estas características que hemos mencionado, ¿sí? Debemos nosotros ahora de ingresar ya a la novela. Son rasgos, ¿no?, que apuntan, como hemos visto, a la representación realista de la novela, ¿sí? A la representación realista, y son rasgos que de una u otra manera podemos encontrar en La ciudad de los perros. La narración objetiva, la idea de que la literatura nos devela esta realidad, el empleo de diversos registros y por supuesto esta pretensión de totalidad, ¿no?, que también vamos a encontrar de manera muy marcada en la novela. Muy bien, con esta visión general que hemos tenido de Vargas Llosa como autor y de sus obras narrativas, ingresemos entonces a La ciudad de los perros. Recuerden, por favor, si tienen alguna duda, inquietud, comentario, por favor, a través del chat inmediatamente. A ver, de aquí y en las siguientes semanas vamos a ver la novela desde diversos ángulos, sobre todo enfocándonos en los elementos que van a construir el relato, ¿no? Los personajes, el narrador, el tiempo, el espacio. Y también, en el caso particular de esta novela, las técnicas narrativas, ¿no?, que es la que va a distinguir la naturaleza de esta obra. Muy bien. Pero hoy vamos a abordar los puntos centrales, los ejes desde los cuales se organiza toda la novela, el argumento y los temas, ¿sí? Tengamos muy en cuenta, ¿ya?, que todos los demás elementos, ¿ya?, se van a organizar en función del tema que se desarrolla, ¿ya? Entonces, por eso vamos a explorar nosotros estos puntos primero. Muy bien. A ver, vamos primero por el argumento. Ahora, el desarrollo del argumento y la historia en el relato, ¿ya? Antes de hacer una pequeña síntesis para explicar los temas, la presencia de los temas, es necesario realizar una pequeña descripción de la estructura de la novela. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien lo habrán visto en su lectura, la novela está fragmentada, ¿no? La novela presenta, ¿sí?, una serie de historias que se entrelazan, dando la impresión de un relato caótico, ¿no? Dando la impresión de un relato caótico. Bien, ahora, entonces, por eso es necesario ordenar un poco el panorama para ver cómo se desarrollan las líneas principales, las historias principales de la obra, ¿ya? Y así poder identificar los temas principales y los secundarios. Muy bien. Bien, a ver. La obra está, o la vamos a dividir en dos grandes bloques, ¿ya? En dos grandes bloques. Un primer bloque, ¿ya?, al cual vamos a llamar, ¿sí?, historia central. Uy, se me fue la... ¿no?, al cual vamos a llamar historia central, ¿no?, se desarrolla en el colegio. Se desarrolla en el colegio. Y corresponde, ¿sí?, a la secuencia robo del examen, asesinato del esclavo, consecuencias del asesinato. Esa anécdota que la he resumido en 3 puntos son los que engloban la historia central. Le llamamos historia central porque es la columna vertebral, el eje de toda la obra. Junto a esa historia central, vamos a encontrar nosotros lo que vamos a llamar historias paralelas, que son las encargadas de complementar, son las encargadas de complementar la historia central. Estas historias paralelas consisten en relatos, ¿ya?, de la vida de Alberto, de Ricardo, de Teresa, del Jaguar, ¿sí?, fuera del ámbito del colegio, ¿ya?, y lo vamos a escribir mejor acá para que quede en cierto modo claro, y del pasado
Pero ojo, del pasado, ¿sí? Del pasado en relación a ese presente de la narración. ¿Ah? Del pasado en relación a la historia central, ¿no? Que sucede en un presente determinado. Y entonces ahí encontramos, ¿no? La relación de Alberto con sus padres, la relación de Ricardo con sus padres, lo mismo de Teresa con la madre y luego con la tía, la del jaguar también con su madre, pero sobre todo con la del flaco Higueras. Entonces vemos que en común estas historias nos presentan a nosotros la vinculación de un sujeto con una figura paternal, ¿ya? Con una figura paternal. Y que se muestra como antecedente del colegio. Ahora, estas historias se van a introducir dentro de la historia central a través de fragmentos que se intercalan con la historia central, de tal manera que tenemos nosotros una suerte de baraja, ¿no? Donde los naipes se entrecruzan, ¿no? La de las historias paralelas, no por acá, ¿no? La de las historias paralelas, ¿no? Que corresponde aquí, y la de la historia central, que corresponde acá. Se cruzan. Entonces ustedes pueden observar la novela que en cada capítulo tienen 5 o 6 secuencias, un grupo de la historia central y otro grupo de las historias paralelas o complementarias. Entonces, esa es la manera en la que se ha organizado. En la siguiente semana vamos a ver esto que les he mostrado de manera muchísimo más detallada, pero en líneas generales se organiza de esa manera. Entonces, con respecto a la historia central, ahora vamos a ver el argumento. ¿Ah? Con respecto a la historia central. Esta historia central va a desarrollar el tema principal, que es el ambiente del colegio, que es un ejemplo del autoritarismo, ¿ah? Aplastando al ser humano, de un sistema vertical que deshumaniza y destruye al ser humano. Y a lo largo de toda la novela vamos a ver ese proceso, ¿eh? De destrucción y de degradación del ser humano. Y la novela nos va a desarrollar ese tema a través de describirnos cómo los cadetes, ¿sí? Son destruidos emocionalmente, son deshumanizados, porque es un sistema, repito, vertical, impositivo, autoritario. Rápidamente señalamos los puntos principales de la obra. La obra empieza con el robo del examen de química. El cadete Cava, integrante del círculo, sale elegido, va, roba el examen en la noche, pero rompe un vidrio de la ventana y entonces va a ser descubierto porque se van a dar cuenta que alguien ha entrado. Y entonces las autoridades, como quieren saber quién había robado, van a castigar a los imaginarios, que los imaginarios vienen a ser los cadetes que cuidan durante la noche la tranquilidad del colegio. Y uno de esos imaginaria era Ricardo Arana, llamado el esclavo. Él va a quedar, junto con los demás guardianes, va a quedar preso en el colegio. Preso en el sentido de que no va a poder salir, como todos, el fin de semana para ir a sus casas. Y él se desespera porque deseaba salir a la ciudad porque quería volver a ver a una jovencita llamada Teresa de la cual él se había enamorado. Entonces, en su desesperación, va a transar con los oficiales su salida. Él delata a quien robó el examen y le van a permitir salir. Y eso sucede. Y entonces Cava es descubierto y lo expulsan del colegio. Y todos llegan a la conclusión de que fue el poeta. Pues la coincidencia era muy evidente, ¿no? Que en el momento en el que capturan a Cava, el poeta no estaba, había ido del colegio. El jaguar, ¿sí? Va a acusar, en ese sentido, a el poeta de haber delatado a Cava.
Las consecuencias será la muerte del poeta. En un entrenamiento, en unos ejercicios militares, el poeta caerá muerto con un tiro en la cabeza. ¿Quién lo mata? La pregunta es ambigua, perdón, la respuesta es ambigua. La novela no nos dice con precisión quién mata al esclavo, ¿me van a entender? Y ese va a ser tema de discusión más adelante para nosotros. Pero el esclavo muere y se entiende que es producto de haber transgredido, de haber delatado a Cabo. Con eso termina la primera parte de la obra y en la segunda parte vemos las consecuencias. Recuerden que si tienen ustedes alguna duda, pregunta por favor a través del chat inmediatamente, ¿eh? No se preocupen en cualquier instante. En la segunda parte encontramos nosotros la acusación de Alberto. Alberto está convencido de que el jaguar ha matado al esclavo y por eso lo acusa ante el oficial, ante el teniente Gamboa. Pero al final Alberto tiene que retractarse porque el coronel, el director del colegio, lo amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque el director en el fondo no quiere averiguar nada, quiere que todo esté tranquilo, no quiere escándalos, así que al final Alberto se retracta y todo termina en cero. Hay un enfrentamiento entre Alberto y el jaguar, porque el jaguar descubre, ¿no?, que Alberto lo había acusado, y eso provoca una riña entre los dos, y luego va a provocar que el jaguar sea inclusive confrontado por todos los demás cadetes, ¿no? Porque al jaguar lo van a acusar también de ser un traidor. Entonces, todo eso va a ir transformando la novela hasta que al final, ya en el epílogo, vemos a los personajes Jaguar y Alberto en la ciudad, ¿no? Ya después de los hechos del colegio. Eh, César dice, seguro que no es porque estaban comprados por la mafia. No, en la novela no hay una mafia, ¿no? A lo más hay una organización que trafica, este, ¿no? Las bebidas, los alcohol, ¿no? Ya entiendo, ¿no? Pero en el fondo, vuelvo a repetir, la novela no nos especifica quién mata al esclavo. Y esa ausencia del dato es muy significativo. Ya lo vamos a ver más adelante dentro de las estructuras narrativas de la novela. Este no es el momento, pero que quede claro, ¿no? Nadie puede afirmar quién mató al esclavo. Entra esa respuesta entra dentro del juego de la novela. Bien. Ahora, ¿qué es lo que la novela nos ha ido mostrando? Nos ha ido mostrando un sistema dentro del cual los estudiantes se han ido adaptando, pero para hacerlo han tenido que dejar de lado su naturaleza humana e ir, ¿no?, convirtiéndose en seres agresivos, violentos, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema lo exige, ¿sí? Es un sistema que se organiza sobre la base del machismo, la degradación, la discriminación, ¿sí?, la violencia. Y si el estudiante o el cadete no se adapta a ese sistema, el sistema lo destruye. Esa es la imagen. Un ejemplo muy clarísimo de esta imagen es el momento del bautizo de los cadetes. Recuerdan ustedes, los que ingresan a tercer año, ¿sí?, son recibidos por los de cuarto quinto y tienen que atravesar un ritual que consiste en ser degradados. Y entonces, en esa escena del bautizo, vemos nosotros el paralelo entre dos personajes, entre Ricardo Arana y el jaguar. A Arana lo tratan de manera humillante, ¿sí? En cambio, al jaguar no. ¿Cuál es la diferencia? En que Arana es dócil. Arana demuestra que no conoce los códigos de ese sistema. Él no es violento, no es vengativo, no es rencoroso y por eso abusa. En cambio, el jaguar, no, el jaguar apenas ve que los de cuarto quinto se acercan, se enfrenta a ellos a golpes y nadie lo toca. Cuando el jaguar demuestra que él maneja sus códigos, sobresale en el sistema a tal grado que se convierte en el líder de la cuadra y luego en el líder del círculo. Entonces, el mensaje de ese sistema es claro. Aquellos que no siguen los códigos de violencia, discriminación, etcétera, van a ser aplastados por el sistema y en el peor de los casos, excretados. En cambio, los que aprenden esos códigos van a sobresalir.
Ese es el mensaje de ese sistema. Y es por eso que a lo largo de la novela podemos observar a los cadetes compitiendo para demostrar quién es más fuerte, quién es más viril, quién es más agresivo, quién es más... Es por eso el consejo de Alberto al esclavo, ¿no? Un día, una noche le dice al esclavo, oye, le dice, no, a ti te pisan todos, le dice, anda, méchate con cualquiera, busca un sonso, le dice, pégalo y vas a ver que te van a respetar. Entonces, esa manera, ese sistema que se impone sobre los jóvenes, provoca en ellos su deshumanización. Ahora, con eso termino. El código de la novela, no se olvide, es referente a la realidad. Esta mentira que decíamos hace un momento, ¿no? Que nos devela la realidad. El colegio es una metáfora. El colegio es solo la representación de la ciudad. En ese sentido, la novela no nos está hablando solo del mundo del colegio y de un sistema militar. Nos está hablando, en el fondo, de una sociedad que se maneja bajo esos mismos códigos y que en el fondo los cadetes somos nosotros. Y en el fondo, la manera en la que esos cadetes han crecido con crueldad, con violencia, con deshumanización, es también la manera en la que nosotros, todos los de esta sociedad, también crecemos, porque nuestra sociedad es de igual manera implacable y autoritaria, ¿no? Eso es lo que en gran medida la novela nos está mostrando a través de esta novela, ¿no? Y ahí es donde podemos apreciar nosotros, ¿no? Los temas, el tema central, ¿no? El sistema autoritario y los demás temas, ¿no? La pandilla, la agresividad, el machismo que hemos estado mencionando en nuestra explicación. Muy bien, con esto terminamos. Les presento a ustedes las claves de la semana. Por favor, terminen de leer la novela, es importante. Y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Les agradezco muchísimo su presencia y cuídense, por favor, cuiden a su familia, porque así nos cuidamos todos. Hasta luego.